hay otro de Essen, el Lorenzo el Magnífico, presentado hace poquito en la Feria Internacional de Juegos de Essen. Es un juego de Flaminia Brasini, lo conocemos por el Legicia, gran juego, lo recomiendo. Simone Lucani, que también hizo el Council of Four y el Siflan como juegos que podéis ignorarlos desde un principio, y grandes juegos como el Gran Astro Hotel y sobre todo el excelente juego que es el Marco Polo, los viajes de Marco Polo. Y tenemos a Virginio Gigli, que también hizo el Legicia y el Gran Astro Hotel. El diseñador es Frank Clemens, no me suena de nada, estoy aburrido de verlo por todos lados. Y tiene dos vasallos que le están haciendo todos los trabajos porque es imposible que llegue a hacer todo, que son Andrea Cattin, que hizo con él Bohemia Villas, y otro que es Andrea Resch, que no hizo nada destacable. Creo que el Catán en versión Madagascar. Y la editorial es Cráneo Creations. Es un juego de 2 a 4 jugadores, a partir de 12 años, de 60 a 120 minutos, una posición, la BGG de 3092, irá bajando, y una dureza de 3,33, es un euro, bien. Estamos en la época del Renacimiento, en Italia, y tenemos a Lorenzo de Medici, también conocido como Lorenzo el Magnífico. Fichó jugadores de la Fiorentina como Leonardo da Vinci y Rafael, y pues trajo de la Roma, aunque volvió a volver a la Roma, a Miguel Ángel. Es decir, era un potentado y era un hombre poderoso de aquellos tiempos. ¿Qué tenemos que hacer en el juego? Pues ser una de las familias influyentes, tendremos que ir repartirnos por las distintas regiones, o mejor el espacio de acciones, mejor dicho, entre las torres, el concejo, el mercado, y darle cuentas a la iglesia para ser la familia más imperiosa y más importante de esa época y darle en los morros al propio Lorenzo. Es decir, influir en Lorenzo para que te tenga en cuenta. Tema novedoso. Dudas. Si tocará bueno o malo, porque a veces estos autores sacan juegos buenos y sacarán juegos malos. Pues a ver si toca el bueno o el malo. Estará a la altura de Gran Astro Hotel, lo superará o llegará incluso a nivel de Marco Polo. La última experiencia de Cráneo Creations y estos autores, el Simone Lucani, fue el Council of Four, y no me quedó nada a gusto con él. Lo vendí enseguida, perdí 5 euros con él, pero por lo menos me deshice de un espacio y hice un espacio fuera. Es decir, era una caca de juego, de aburrido. Y la última, como todo Euro, se aporta algo nuevo o si es lo mismo, que funciona bien. Y si funciona bien, claro. Pues ahora vamos a ver cómo se juega y las impresiones al final del mismo vídeo. Ya tenemos el tablero general puesto en la mesa, tenemos también el tablero personal. Vamos a explicar a grandes rasgos cómo sería el tablero. Aquí tenemos la zona de puntos de victoria, zona donde colocaremos las distintas cartas. Aquí son las zonas donde colocaremos nuestros trabajadores, zonas de acción, de lugar de acciones, espacio de acción. Aquí tenemos el marcador de puntos militares, aquí la zona de iglesia con su marcador de fe, aquí tenemos el ayuntamiento donde tenemos una área general de acciones, aquí tenemos la zona de producción con una zona por un solo jugador y para varios jugadores, la zona de cosecha para un jugador y varios jugadores, y aquí tenemos la zona de mercado, y aquí colocaremos los dadotes, que son estos grandes que están aquí. Si es una partida a 2 jugadores, eliminaremos tanto esta zona de acción, esta zona de acción y estas dos que están aquí. Ya veis que pone 4 y allí pone 3. Si es una partida a 3 jugadores, eliminaremos estas dos, y si es una partida a 4 jugadores, jugaríamos con todos los espacios de acción disponibles. Veréis que el juego se juega a 3 periodos, pues tenemos distintos tipos de cartas marcados con periodos. Periodo 1, periodo 2 y periodo 3. Pues estas cartas, que son las verdes de territorio, se colocan encima de la columna de territorio. Las azules encima de las de personajes, las amarillas que son de edificio aquí, y las violetas las de aventuras. Que hay que saber que primero se colocan las de tipo 1, periodo 1, esta está aquí mal, estas son las de periodo 2, van después, y las últimas son las de periodo 3, es decir, en orden creciente. Haremos una reserva general. La reserva general está formada por sirvientes, que voy a llamar trabajadores. Los hay de 5, que son los grandes, y de 1, que son los pequeñitos. Vamos a colocarlo aquí en una reserva general. Habrá fichas de madera, 5 y 1. Fichas de piedra, 5 y 1 también. Y tenemos monedas de las de valores 5 y 1. Todo formando una reserva general. Tendremos losetas de excomunión del periodo 3, losetas de excomunión del periodo
1 y periodo 2. Pues las barajaríamos, hay muchas más, pero cogí estas para hacernos una idea, y las colocamos en la zona correspondiente de cada periodo. Periodo 1 colocamos esta, periodo 2 colocamos esta y periodo 3 colocamos esta. El resto van a la caja. Ya veis que los ponen descubiertas. Los dados se ponen al lado del tablero y cada jugador empieza con su tablero personal. Zona de edificios, zona de territorios, aquí colocaremos el dinero, aquí la madera, aquí las piedras, aquí los sirvientes y aquí su bonificador de puntuación final. Aquí irán las aventuras, las cartas de aventura, aquí irán las cartas de personaje. Pues cada jugador va a recibir eso y su loseta de bonificador. En la partida básica, fijaros que ponga puntos militares 1 y dinero 2. Lo colocamos o lo insertamos en su zona correspondiente. Cada jugador va a empezar con sus 3 representantes miembros de familia, cada uno asociado a un color de dado, y su miembro bastardo, que es el de color natural. Lo ponemos al lado de su tablero. Tendrá 3 fichas de excomunión, por si no son muy católicos, y 4 marcadores que nos indicará: uno en puntos de victoria, en el 0, otro en el orden de turno, otro en el registro de puntos militares y otro en el registro de fe. Y empezaremos la partida con 3 sirvientes, 2 maderas y 2 piedras. Se determina el jugador inicial, que voy a ser yo, tira los dados y los coloca en sus correspondientes espacios. Y con esto ya podemos empezar a jugar al Lorenzo. ¿De qué va este Lorenzo el Magnífico? Pues como ya vimos en la preparación, dijimos que las cartas había de 3 periodos. Había de periodo 1, había de periodo 2 y había de periodo 3. Pues el juego se juega a 3 periodos. Y cada periodo, que también se veis aquí, periodo 1, periodo 2, periodo 3, cada periodo se corresponde a 2 rondas. Es decir, jugaremos en total 6 rondas. Cada ronda se jugará en 4 fases. La primera fase, que la voy a explicar ahora, es la preparación de la ronda. Empezando por las cartas de territorio, colocaremos cara arriba, descubiertas, las 4 cartas de cada torre. Así colocamos lo de territorio, colocaremos las de personaje, las de edificio, siempre empezando de abajo a arriba. Las de edificio y las de aventuras. Y la segunda parte de la preparación de la partida es que el jugador inicial tira los dados y lo coloca en su zona correspondiente. Después vendrá una serie de acciones. Las acciones están relacionadas con nuestros miembros de la familia. Tendremos 3 miembros de la familia y el hermano bastardo, que está también dentro de la familia. Cada miembro está relacionado con un dado. Aquí veis el blanco, que es el blanco, el negro es el negro, el naranja es el naranja y el miembro bastardo con un 0. Pues cada jugador, ya veremos cómo funciona, colocará y se realizará una acción distinta. Pueden mostrar acciones dentro de lo que es las torres, o en el mercado, o en la producción cosecha, en el concejo o dentro del propio ayuntamiento. Una vez acabado todas las acciones por parte de los jugadores, pasaríamos a la siguiente fase, que solo se produce en el periodo 2, 4 y 6. Mejor dicho, en la ronda 2, 4, 6 sería la finalización de cada periodo, que es, digamos, darle cuentas al Vaticano. Este es el Vaticano, pues según el valor que tengamos, en la primera ronda tenemos que tener mínimo de 3 de fe, en la segunda, o en el segundo, final de la finalización del segundo periodo, un mínimo de 4, y en la finalización del del tercer periodo tenemos que tener un mínimo de 5 de fe. Que veremos qué pasa si lo tenemos, si no lo tenemos y las consecuencias. Y después tendremos lo que sería la final de ronda. Así sucesivamente jugaremos los 3 periodos, las 6 rondas, y el que más puntos de victoria tenga al final de la sexta ronda será el ganador. En caso de empate, ganará el que está en primero orden de turno. Pues vamos a ver ya las acciones. Antes de empezar a hablar de las acciones una por una, vamos a empezar a hablar del concepto de acción que hay en este juego. Aquí, por orden de turno, colocaremos nuestro miembro de familia y en un espacio de acción realizaremos la acción. Veis que cada miembro de familia está asociado a un dado, el negro con el negro, el blanco con el blanco, el naranja con el naranja, pero no solo asociado con el color del dado, sino asociado con el valor del dado. Para poderme colocar en un espacio de acción, tendré que colocarme en un espacio de acción cuyo número de dado sea igual o mayor que el representado en el espacio de acción. Por ejemplo, con un 6 me podría colocar en este y en este. En este no, porque piden un 7. Por cada miembro de familia que gaste, me suma uno al dado. Entonces sí, podría colocarme este, porque sería 6 más 1, 7.
Igual que el dado neutro, que tiene un valor o miembro de familia de color neutro, que tiene un valor 0, pero gastando unidades de sirvientes puedo subir su valor de puntuación. Visto eso, vamos a ver lo que es el funcionamiento de las torres. Hay 4 torres, territorios, personajes, edificios y aventuras, y cada uno tiene por 4 espacios de acción. Estos son similares, y acordaros que para poder colocarse tiene que ser igual o superior, pero el tercer y cuarto piso tienen un beneficio. Si yo me coloco aquí o aquí, voy a recibir el beneficio indicado. ¿Ves que hay un rayito? Pues es efecto inmediato. Me colocaría, recibiría una madera y cogería la carta. Tanto las cartas de personaje como las de aventuras, edificios y de aventuras, para poder colocarse, tiene que colocarse un dado superior o igual o superior al valor indicado y pagar el coste para poder recibir la carta. Si os fijáis aquí, esto sería 1, 3, 5 y 7. Por color el 7, como vimos antes, un 6 va a gastar un sirviente. Podemos colocarlos como queramos, turno por turno, empezando por un jugador, después tocar a otro jugador, y sucesivamente en los distintos espacios de acción. No solo en las torres, sino en el resto de los espacios de acción que hay en el tablero. ¿Qué más tenemos que saber? Que si una columna está ocupada por un personaje o un jugador, otro jugador se puede colocar ahí, pero en la misma columna, no en el mismo espacio, en la misma columna, pero tendrá que pagar un coste de 3. Si el jugador rojo se coloca aquí, ya no podrá colocar más de color rojo, pero sí podrá colocar la de color neutro. Iremos cogiendo cartas, iremos colocando las distintas zonas, ya veremos cómo. El máximo de cartas que podemos tener de cada tipo son de 6. Cojo mi miembro con el dado negro y me coloco, por ejemplo, aquí. Recibiría uno de madera, como ya vimos antes, coloco un espacio de madera y cogería esta carta. Es una carta verde, carta de territorios. Carta de territorio se coloca aquí en la parte inferior. ¿Qué tiene de especial las cartas de territorio? Las dos primeras que colocamos son de colocación gratuita. Veis que no hay ningún punto, un marcador que indique que hay que hacer algo. Pues a partir de la tercera veis que pone 3, 7, 12, 18, 1, 4, 10, 20. Esto quiere indicar, estos son los puntos de final de la partida, según las cartas que tengas colocadas aquí, y este 3 quiere decir que hasta tener 3 puntos de militar no puedes colocar la siguiente carta. Es decir, en el momento que tengas ya puedes colocar la siguiente carta. 7 para la cuarta, 12 para la quinta y 18 para la sexta. Y ya podrás colocar las 6 cartas. Recordaros que lo máximo que podemos colocar cartas de un tipo son de 6. Y estas cartas tienen un efecto inmediato, que viene siempre con el rayo, que sería en este caso 2 piedras, cogería 2 piedras, me las llevaría a mi reserva, y un efecto de producción. Todo lo que viene con una hacha es su producción, y viene marcado con un 4. Ya veremos cómo funciona. Si cojo otra carta, la colocaría aquí, y solo hasta tener 3 puntos de victoria militar, pues no podría colocar la tercera. Una madera y una de producción de madera, que ya veremos, lo dicho, ya veremos cómo funciona. Si en vez de coger una de tipo territorio, cojo una de personaje, las colocaría aquí. Las de personaje tienen un coste en monedas, tienen un efecto mediario, que en este caso es un pergamino. El pergamino ya ves que puede ser o una piedra o una madera, o dos sirvientes, dos monedas, 2 puntos de victoria o un punto de fe. Pues lo cogeríamos por lo que quisiéramos, y tiene un efecto que siempre se va a ejecutar a partir de que tengas esta carta. La colocaremos aquí después de pagarla, y el efecto inmediato siempre que hagamos esta acción la obtendremos. En este caso nos dice que si cogemos una carta de tipo aventura, de violetas, nos sumamos 2 al valor del dado. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, esta con un sirviente, que sería un 1, podría colocarla hasta aquí, porque ya tendremos un 3 por la acción de la carta de caballero, la carta azul. Si en vez de coger una carta azul cogiéramos una carta amarilla, se coloca en la parte superior. Tiene un coste, habitualmente suelen ser o recursos o madera, o recursos y madera, y tiene un efecto inmediato, en este caso es el punto de victoria, y un efecto de producción. Se colocan aquí, ya debes máximo de 6. Y después tenemos las de aventura, que se ponen en la parte superior. Tiene un efecto inmediato y siempre van a dar punto de victoria al final de la partida. Hay algunas de, a ver si las encuentro rápido, que, por ejemplo, esta, que el coste nos dice que nos vale 5, pero tenemos que poder coger esta carta, tenemos que tener al menos 10 puntos de victoria para poder pagarla. Es decir, o que tengas 5, pero si no llegas al 10 no puedes coger esta carta. O si no, la segunda parte, o pagas 3 de madera, o 3 de piedra, o 4 monedas para poder recibir la carta. Te da 2 puntos de fe y 10 puntos de victoria al final de la partida. Pues eso es lo que tener en cuenta. Estos son para efectos inmediatos y cosecha, efectos inmediatos y producción, efectos inmediatos
y bonificador de acción al momento, según la acción que hagas, y estos son efecto inmediato y puntos de victoria. Vamos a aprovechar la situación para explicar la acción de producción y la acción de cosecha. Tenemos 2 cartas en edificios y 3 cartas en territorios. Tanto la producción como la cosecha tiene un espacio para un solo miembro de la familia y aquí varios miembros de la familia. Si yo pongo un miembro de la familia de un determinado color, no puedo poner en el otro espacio otro miembro de la familia con el mismo color. Sí es lícito poner otro miembro de la familia, pero de distinto color. Es decir, uno rojo de un determinado color y el de neutro, de color madera. Lo mismo pasa en la parte inferior. ¿Cómo es el funcionamiento? Pues vamos a ver un ejemplo. Tengo estos dados, que sería esta función, y voy a coger con el dado pues, naranja. Me coloco aquí y la cosecha. Y en la cosecha tenemos este por base, que tiene mínimo un 1, este pide un 4, este pide un 2 y este pide un 1. Pues por realizar el miembro de familia con el color naranja, me da un sirviente, una piedra y una madera, por tener el 1, este no me lo da porque no llego a 4, este me da una madera y este me da una madera, que es lo que recogemos ahora. Si yo gastara 2 sirvientes más para poder realizar la acción, tendría un 4 y me llevaría todo. Todo esto, las 2 piedras, la madera y la moneda. Eso es con respecto a la acción de producción, la de cosecha. La de producción sería lo mismo. Imaginemos que ahora juego con el personaje negro. En vez de colocar este, coloco el personaje negro, que sería un 6. Me llevaría ya 2 monedas y un punto de militar. Aquí solo pide un 6. Aquí nos da un punto de victoria por cada carta azul que tengamos. Solo tengo una, sería un punto de victoria. Y aquí nos permite cambiar una moneda por 3 puntos de victoria y 2 monedas por 5 puntos de victoria, porque nos piden como mínimo un 3 y tenemos un 5. Si en vez de jugar ese, jugáramos uno blanco, que sería un 2, solo podríamos hacer esta acción. Si le pusiéramos un sirviente, podríamos hacer esta y esta. Pues simplemente saber el lado que juegas y ver las cartas que tenemos en cada territorio para ver si cumplen o no los requisitos necesarios. Vamos ahora a hablar de esta zona que tenemos aquí, que es la zona de mercado. Es único uso exclusivo de un solo miembro de la familia. Es decir, si yo me coloco ahí, nadie se puede colocar. Aquí te da 5 monedas, aquí 5 sirvientes, este es para partida de 4 jugadores igual que este, aquí te da 3 puntos militares y 2 monedas, y aquí 2 privilegios distintos. Es decir, si yo cojo uno, tendré que coger otro distinto de los restantes. Y esta es la zona del ayuntamiento. Aquí se puede poner la cantidad de jugadores que quieras, se puede repetir incluso. Es decir, se puede colocar el amarillo, el azul y el rojo. El orden siempre va a ser de izquierda a derecha. Se va primero a colocar el primer jugador ahí, después a su derecha el siguiente, así el siguiente, así sucesivamente. Después veremos que al final de la ronda de turno, según el orden inverso que se fueron colocando, determinará el nuevo orden de turno. ¿Qué más tenemos que saber? Que al colocar de ahí da un privilegio, que son estos, una madera o una piedra, 2 sirvientes, 2 monedas, 2 puntos militares o 1 de fe y una moneda. Este es la zona del Vaticano, que nos sirve para explicar la tercera fase de la ronda. Es la zona, digamos, la fase de darle cuentas al Vaticano. Esta fase solo se produce a la finalización de la segunda, de la cuarta y la sexta ronda, es decir, la finalización del primero, segundo y tercer periodo. Tenemos 3 losetas, la del nivel periodo 1, la del periodo 2 es esta y la del periodo 3 es esta. Y cada uno tiene unas exigencias de fe. La del periodo 1 es 3, la del periodo 2 es 4 y la del periodo 3 es 5. Imaginemos que estamos en el primer periodo y toca resolver esta fase. Tenemos 2 opciones, que no alcancemos el nivel, entonces la Iglesia se enfada y nos da un voto de excomunión. A partir de estos momentos sufriremos la excomunión y el castigo de la Iglesia, que en este efecto sería restar 3 al valor de dados si realizamos la acción de producción. Pero seguiríamos ahí sin movernos. Y la otra opción es que alcancemos el nivel o lo superemos. Imaginemos que lo alcanzamos. Pues al alcanzarlo tenemos 2 opciones. La primera es pasar ampliamente de la Iglesia, me quedo ahí y que te den. Entonces la Iglesia te vuelve a excomulgar y vuelves a tener la penuria. Y a partir del momento arrastras esa maldición. O que dices, sí, te doy mis fees y son para ti, puntúas 3 puntos de victoria, pero volverías a resetar de 0. Cuando llegamos a la ronda final, los jugadores no resetean, se quedarían, independientemente que lleguen o no lleguen al nivel, puntúan el nivel de fe correspondiente.
Seguiremos jugando hasta acabar la final de una ronda. En el final de la ronda, digamos que hay una fase de limpieza, de preparación para la siguiente. Lo primero que hacemos es retirar las cartas que tengamos en nuestras torres. Estas ya no volverán a participar. Lo segundo que vamos a hacer es determinar el nuevo orden de turno. Para determinar el nuevo orden de turno se tiene en cuenta el ayuntamiento y por orden inverso a la que se colocaron. Es decir, si el primero fue el rojo, el amarillo y el azul, y el último el rojo, pues el primero orden de turno va a ser el rojo, el segundo el azul y el tercero el amarillo. Y lo último que hacemos es recuperar los miembros de cada familia y dárselos a sus correspondientes jugadores. ¿Qué más hay que saber? Que el juego trae una variante. La variante, la primera es la preparación. Cada jugador tenemos una loseta de bonus que se ponen al lado de nuestro tablero y tienen dos lados. Pues, y hay más 4 losetas. Tenemos 8 opciones. Pues cada jugador se ponen todas las 8 losetas ahí, escoge una. Y después tenemos cartas de líderes, que son estas, con Lorenzo por detrás, y vienen con distintas habilidades. Pues se da 4 cartas a cada jugador y se hace un draft. Coge una carta y da 4 al que tiene a su derecha. Y sucesivamente hasta que cada jugador tenga 4 cartas en la mano. ¿Qué puede hacer con estas cartas? Pues lo primero que tenemos que saber es explicar en las condiciones. Todas las cartas tienen un condicionante. Por ejemplo, este dice que necesitas 35 puntos de victoria, este 7 de militar y 3 de fe. Este 12 monedas, 2 de fe y 3 cartas amarillas, etc. Pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer con estas cartas? Pues podemos hacer en cualquier momento, antes de jugar un miembro de la familia o después de jugar un miembro de la familia, utilizarlas. Podemos descartar una carta y nos dan un privilegio. El privilegio ya sabéis lo que significa. Después lo que podemos hacer es jugar una carta. En el momento que cumplamos el requisito, como este, la jugamos. Y la tercera es activar una carta. Una vez que la tengamos jugada y la podemos activar, pues nos da el efecto. Por ejemplo, aquí nos da que los dados sean los 5, tanto el valor de blanco, negro y naranja es valor de 5. Aún así, todas las iconografías que están aquí explicadas, que son un poquito más diferentes al de las cartas que tenemos en el juego, están explicadas en las reglas. Y cuando lleguemos a la sexta ronda, es decir, al final del tercer periodo, y acabemos la ronda, llegaremos a lo que sería el final del juego, y hay una puntuación final. Aparte de los puntos que tengamos en nuestro tablero de juego, hay que sumar una cantidad de puntos que viene determinada de la siguiente forma. En las cartas de territorio, veis que aquí tienen un número de puntos de victoria. Pues según el nivel que alcance la carta de territorio, pues tenemos que sumar esa cantidad de puntos de victoria. En este caso sería 1. Estas se ignoran, porque ya vienen marcadas, ya te lo dan al principio de la partida. Y pues tenemos las cartas de personaje, que son estas. Y tenemos aquí la chuleta. Nos da, según la cantidad de cartas de personaje que tenemos una determinada cantidad de puntos de victoria. Si tenemos 6, nos da hasta 21 puntos. Yo tengo 2, me da 3 puntos. Después sumaremos la cantidad de puntos de victoria que nos otorgan las cartas de aventura, que son, en este caso serían 5. Pues sumaríamos todas y ya tenemos el puntos de victoria aportados por la carta de aventura. Después sumaríamos el nivel de... miraríamos que el jugador tiene más puntos militares. El que más tenga puntos militares gana 5 puntos y el segundo 2 puntos. En caso de empate en la primera posición reparten los puntos y en caso de empate no reparten puntos. Los dos jugadores llevan 5 y en caso de empate en la segunda posición los dos jugadores llevarían 2 puntos. Y lo último es el sumatorio de recursos que tenemos aquí. Vamos a que se vea mejor. Por cada set que tengamos de una piedra, una madera, una moneda y un sirviente, te dan un punto de victoria. Miraremos cuántos teníamos y hacemos un sumatorio. El que más puntos de victoria será el ganador. En caso de empate, pues se mirará el orden de turno. Y el que esté primero en orden de turno será el ganador. Que me ve amarillo 114 poniendo el micro, que por eso me lo hizo comprar. Vamos a hablar de lo que es las impresiones técnicas. Empezamos por los componentes. El papel es muy bueno, el tablero perfecto, grosor adecuado, ni muy gordo ni muy fino, siempre quitando por gordo. Está muy bien. Ya ves el grosor. Las cartas hay que enfundarlas porque al fin y al cabo vamos a estar rozando siempre. Es un juego que también se juega bastante con las cartas. La loseta está muy bien, ves el grosor, fijaros el grosor de las monedas y las losetas de excomunión muy buenas, es calidad de cráneo bastante bueno. La madera está muy bien, destacan las figuras de la madera propia y la roca. Los diseños parecen un comecoco y un corazón de hojalata, pero está bien. Y sobre todo lo que destaca también son los miembros de familia,
Odio las pegatinas, podrían buscar alguna alternativa que no fueran pegatinas, por ejemplo, ya que estuviera ya inscrito, pero sobre todo destaca por los dados. Es un juego que se juega, que hay que tener en cuenta la referencia de los dados, y tengo un amigo que se llama Vecino Lúdico, que es un pirado por los dados, y cuando vio estos dados dijo, me compro este juego. Cuando le dije el precio, dijo, no me compro este juego. Es un juego caro, para lo que trae es caro. El juego es muy bueno, está muy bien, los componentes están muy bien, pero son pocos, y tampoco es para ponerse a 50 euros. Es un juego que con 35 sería el precio más que razonable. Las reglas están muy bien estructuradas, no es un juego totalmente independiente del idioma. Esto es unas reglas de 12 hojas más la hoja de ayuda que explica las acciones de los especialistas, de los líderes. Están bien estructuradas, con ejemplos, color, nada de decir. Bueno, sí hay que decir que está muy bien. Poco tiempo, es decir, esto es boca de cañón de que traducción rápida en la BGG o la BSK, porque es pocas páginas y se entiende muy bien. Así que no os preocupéis que pronto se puede jugar. Y lo último que vamos a hablar es del diseño, el diseño de Franz Clement. Yo cuando vi esta portada en la internet, cuando iba a sacarlo, en internet cuando iba a salir, dije, uff, Cráneo, se parece feote, y visto así en directo, no sigue siendo una super portada, pero es muy renacentista y por lo menos bastante más bonita de lo que pensaba que iba a ser. A uno, hombre, el vecino lo digo que le gustaba más la contraportada que esta, pero no está tan mal. La ventaja de Franz Clemens no son los diseños, sobre todo gusta hacer manos muy grandes, sino fijaros en el de Colonies que anda por ahí. Lo tengo aquí. Que hace poquito traía este brazo enorme, ahora por lo menos ya tiene la sensación de menos pajillero. Y la ventaja de Franz Clemens no es que sean las portadas, sino la iconografía. Nos aburrimos ya de ver Franz Clemens por todos lados, parece que debe ser el más barato o el que tiene monopolio o mafia en el mundo de las editoriales, pero destaca sobre todo por la sencillez de su iconografía, que se entiende todo. Y si no se entiende, pues ya tenemos el manual de líderes que se arregla todo. ¿Ser o no ser? Ese es el dilema. Bueno, estamos en un euro medio de esos de libro, manejo de cartas, hay dados y sobre todo la mecánica que se impone en este juego es la colocación de miembros de familia o trabajadores. Incluso hay sirvientes, pero estos son para otras cosas. Ventaja que tiene este juego, tiene una explicación rapidísima, se explica en 5 minutos. A veces cuando decimos se explica en 5 minutos se va a 10, este se explica en 6. Es decir, no hay nada, todo se explica rápido, todo se entiende rápido, está muy bien estructurado, es decir, tanto las reglas como la forma de explicarlo es muy fácil, entonces no tiene lugar a dudas. Es un juego que va de 2 a 4, pero por la interacción entre comillas, porque no hay interacción, sino que necesitas ocupar espacios, funciona mejor para 3 y 4 que para 2. Es un juego que tiene distintas mecánicas, pero sobre todo destacamos la figura, a ver que lo cojo yo, de los miembros de la familia y los dados. Es una falsa mecánica nueva, porque al fin y al cabo, en vez de colocar dados, colocamos personajes que hacen de dados. Es decir, nuevo, no, es lo mismo, pero disimulado. Tenemos un menú de cartas al principio, es decir, esto no lo consideramos como mecánica nueva. Tenemos al principio, cuando se colocan las cartas en las torres, tenemos un AP, que es inevitable porque tenemos que, sobre todo en las primeras partidas, tenemos que mirar qué figuras hay y qué nos interesa y qué nos podemos interesar. Entonces, siempre hay un parón a la hora de colocar las cartas, de ronda a ronda, vamos a pararnos a fijarnos qué es lo que nos puede interesar y lo que no puede interesar y ver los detallitos, los costes y lo que nos puede otorgar y por dónde vamos a ir, no podemos ir. Porque ahí es otro de lo que destaca este juego. Está todo carísimo, está todo bien relacionado, pero irse por algo o intentar destacar en algo cuesta. Aparte, tienes que tener la suerte de que las cartas que salgan y el orden que salgan, es decir, que sean baratas o sean asequibles, o que puedas permitírtelo en la primera ronda, que se junten con la de la segunda y que no tengas problemas con la excomunión, porque al fin y al cabo todo esto viene relacionado. Está muy bien implementado y todo es carísimo. Yo en la primera partida no sabía por dónde ir. Otras cosas que destacar son estos típicos juegos que empiezas con nada, empiezas con un tablero y empiezas a llenarte de cosas. Es decir, es como si empiezas a crear tu propio imperio. Eso también a determinado tipo de personajes o de jugadores también le gusta, como por ejemplo a mí. Tiene muchas formas de puntuar,
Puedes puntuar por las cartas azules, puedes puntuar por las cartas violetas, puedes puntuar por los puntos de victoria, puedes puntuar, es decir, puedes llegar a muchas formas de ganar la partida. Pero, como dijimos antes, todo tiene que estar relacionado. A veces da la sensación de que es más complejo de lo que pensamos. Me gusta el juicio de la Iglesia, no por el hecho de que sea novedoso, sino por la decisión de que si cuando llegas al objetivo, y dependiendo de la ronda en que estés, si vas o no vas a ir, porque al fin y al cabo, si vas a ir y estás en la ronda primera o segunda, te obliga a ir después, porque si no vas, te van a penalizar en la siguiente. Y si no vas, vas a arrastrar excomuniones y esas pueden ser muy dolorosas a lo largo de la partida. Hay que fijarse que si la excomunión le vas a otorgar, conceder la excomunión, que no te afecte mucho. Hay digamos que están más potentados que en otros. Igual que los líderes. Los líderes está muy bien, le da un poquito de interacción, pero algunos están un poquito rotos. Es decir, son demasiado destroyer para poder jugar. Estamos con el tema del Renacimiento, es un tema nuevo, nunca hemos jugado juegos del Renacimiento, aburrido, también estoy del tema del Renacimiento. Y, por ejemplo, podemos poner el tema del Renacimiento, podríamos poner la Segunda Guerra Mundial, como podríamos poner la prehistoria. Simplemente cambiando las cartas y los lugares, podría ser el mismo juego. Dudas sobre la rejugabilidad, al fin y al cabo tenemos muy pocas cartas. Una cosa es la rejugabilidad y otra forma la hora de actuar, a la hora de jugar. Es como el agrícola, es decir, sabemos cómo es el patrón, pero sabemos que todos quieren que ir a madera, que tratar piedras, tener 5, tener suministros, pero el problema es cómo llegar a esto. Pues eso sí es un tipo de rejugabilidad. Pero yo estoy hablando de la cantidad de cartas, de cantidad de variantes que podemos tener, porque al fin y al cabo son 8 cartas para el primer periodo, 8 cartas para el segundo periodo, 8 cartas para el tercer periodo. Quizás se semejen un poquito cortas. Habría que mirar a ver si, echando más partidas, si ya coges un patrón y entonces este tipo de juegos ya peligran. Es un buen juego, es el típico juego que si lo compras no lo vas a vender y si no lo compras y pasa un tiempo te olvidas de él tampoco te va a dar pena. Es decir, un juego que puede estar a la altura casi del Gran Hotel. Para mí me parece un poquito más exigente que el Gran Hotel, pero el Gran Hotel tiene más, digamos, diversidad y digamos que el tema es más ameno y más afable y te deja llevar mejor que este. Digamos que es más fácil el Gran Hotel que este, pero nunca llegará al nivel del Marco Polo. Pues eso, en grandes rasgos, es la conclusión que sacamos de mis impresiones del Lorenzo el Magnífico. Pues eso es todo. Un saludo de la K Lúdica, donde los juegos de verdad, hoy sí.